Ok, les doy entonces la bienvenida a todos los que ya están conectados en nuestra clase de cuidados del niño, la tercera semana, clase 5. Darles la bienvenida y mostrarles lo que nos corresponde realizar el día de hoy. Primero les quedo, me imagino que todos ustedes intentaron meterse el día sábado para poder estudiar la información. Les pido disculpas porque se me pasó el día, pensé que lo había hecho, y ayer noche cuando me puse, ayer a la tarde, cuando me puse a revisar los recursos, estudiar si había algo que necesitara repasar algo más, me di cuenta que no estaban habilitadas las aulas, que la miraran. Entonces, para que ustedes sepan que fue un detalle, pero ya está habilitada para que puedan mirar, ¿ya? Como todas las semanas, les muestro que están dispuestas en el aula los días y las horas en las que nos vamos a conectar, lunes y jueves. Está también dispuesto el enlace mediante el cual nosotros accedemos a la reunión y la PPT o recursos que vamos a utilizar. En este caso, en la sesión 6, falta poner el recurso porque no lo tengo yo, me lo tienen que pasar, ¿ya? Que vamos a aplicarlo ahí, que es una continuación de las patologías respiratorias. Como actividades para el día de hoy, corresponde revisar este PPT, que es un PPT relativamente largo, son 47 diapositivas, es harto. La información que contiene también es harta, y para poder mejorar un poco la comprensión, organizar los conocimientos asociados a este PPT, ustedes deben realizar un mapa conceptual, ¿vale? Ese mapa conceptual que ustedes realizan, la idea es que lo hagan, lo trabajen en clase y que después lo suban al aula para que quede registro efectivo de que ustedes lo hicieron, ¿vale? ¿Sí, profe? ¿O no, profe? Sí, profe. Ya, genial. Voy a Profe, dejarle, disculpe, dígame, por favor. ¿hay alguna complicación? Porque yo siempre trato de subir las tareas formativas, pero la clase pasada tuve complicaciones con mi internet y no me metí. Entonces no tengo idea qué tarea hicieron y mucho menos la subí si no sabía qué era. ¿Y eso afecta si no subo todas mis tareas formativas? Las tareas formativas son sin calificación. Lo que sí hace es que cuando usted realiza la tarea formativa y deja en evidencia de que la hizo, a usted le permite después reconocer, o nosotros cuando evaluamos caso por caso, situaciones puntuales que pudieran ocurrir, nosotros nos queda claro quién participó y quién no participó en clase. Es una forma de poder evaluar. Ah, Pero profe, ya. va a quedar entonces habilitado igual, hoy día hasta las 3 de la tarde, o sea, tienen tiempo de más, ¿ya? Para que puedan hacerlo. Y la idea es que puedan desarrollarlo, es probable que no alcancemos a desarrollarlo hoy día en clase, porque aunque dice que son 45 minutos destinados para realizar el PPT, para revisarlo, ustedes se fijan que son 47 páginas, ¿sabes? Harto, y todo esto es en relación a materia, a información, a patología, y de pronto sí es como necesario Es el tomarlo un imposible poquito más. pasar una diapo por minuto. Sí, no, y es imposible porque, claro, yo podría hacerles la lectura de lo que está escrito y leyéndolo no me voy a demorar nada, pero explicándolo uno se demora un poquitito más, ¿ya? Entonces, les queda como tarea, si es que no alcanzamos a desarrollar la tarea formativa en clase, que ustedes puedan desarrollarla de forma individual. ¿Les parece? Profe, una Dígame, por favor. consulta. Buenos ¿Esa días. diapo hay que pasarla a mapa conceptual? Sí, no es la diapo, sino lo que usted comprendió de la diapo. Ah, Siempre en ya. general traten de, o sea, siempre en general es raro. En toda oportunidad, lo ideal es que usted todo lo que vaya aprendiendo haga algún esquema de organización de información. Y el mapa conceptual es un buen esquema, es una muy buena forma de poder organizar la información que usted se le entrega. Entonces, por ejemplo, si usted sabe que existen patologías respiratorias altas y patologías respiratorias bajas, usted ya tiene dos salidas. Dentro de las patologías respiratorias altas está esta y esta otra. De las bajas está esta y esta otra. Esta de acá, de esto se trata. Esta se trata de esto, otro. Esta se trata de esto. La primera acá es más viral que bacteriana. Uno va organizando la información. Y al organizarla, en la cabeza va tomando un poco más de significado. ¿Sí se entiende, no? ¿No? ¿O sí? ¿O los perdí? Sí, profe. Ya, genial. A las 8:15, por favor les pido, ustedes me dicen, profe, la lista, profe, la lista, ¿vale? Despierten, chiquillos.
Porque después cuando no entienden las cosas y reprueban la asignatura, profe, es que yo no entendí, claro, si está acurrucado en la cama, tapado hasta la nariz, difícil va a poder tomar atención en clase. Por favor, despierten, despierten, siéntense, pónganle volumen a la profe que es medio chillona, ¿sí? Prendan la luz, despierten, despierten y vamos a partir. No sé, como que se le fue. Me fui, Sí. chanfles. Ahí volvió. ¡Volví! ¡Ahí! Profe, Very good, dígame. entonces hay que hacer el mapa conceptual dependiendo del tipo de patología, si es baja o si es alta. A eso No, se pero- refiere. Es que habla la profe de todo lo que nos va a enseñar, un mapa de como lo que tú entendiste, ¿cachai? Por ejemplo, nos va a enseñar patología respiratoria. Tú podís partir separándolas por patologías de vía aérea alta y patologías de aérea baja y ahí seguir el mapa con cada característica. Pero es según lo que entiendas. Maravilloso quien acaba de hablar. Ay, yo, profe, sí estoy muy despierta. Valentina, la felicito por ese comentario. Así es, tal cual. Usted lo entendió todo. Muchas gracias. Ya. De nada, Chiquillo, profe. dejé el teléfono en una zona donde debiera llegar más conexión a internet. Profe, yo lo entendí, pero no sé cómo aplicarlo. ¿Pero entendió cómo lo explicó la compa? Sí, sí entiendo, sí sé cómo hacer un mapa conceptual. No, no es como hacer un mapa No te conceptual. enseñé cómo hacer el mapa, te enseñé cómo O hacerlo sea, en sé base cómo a lo que hacer con las entiendas. ideas principales. No, sí Eso, lo sé. eso. Pero Eso no La idea como, principal. como yo se lo explicaba, era como una idea nomás. Pero la idea es que organice la información que usted entienda, lo que usted entienda. ¿Sí? Ya, hagan. Ya, chiquillos, bien despiertos ahora, ¿ya? El aprendizaje esperado de esta parte de la asignatura es reconocer los signos y los síntomas de las principales patologías crónicas y agudas que pueden presentarse en el paciente pediátrico. Principales, porque patologías hay un cerro, así de lo que a usted se le ocurra puede haber, pero aquí vamos a ver lo que más frecuentemente ocurre, ¿ya? En este caso vamos a ver las generalidades de patologías respiratorias, es decir, las principales características, principal etiología, principal epidemiología y principal fisiopatología. Es súper concreto. Están las patologías de vía aérea alta, baja, crónicas y también lo que es el síndrome apneico. Primero, como generalidades de patologías respiratorias de mayor frecuencia en paciente pediátrico, nosotros tenemos que distinguir las principales estructuras que conforman el sistema respiratorio. Esto ustedes lo vieron en primer semestre, junto con en la clase de anatomía, ¿verdad? Cuando hicieron anatomía del sistema respiratorio, ahí ustedes pudieron ver toda esta parte. Tenemos la nariz, ¿verdad? Donde están las fosas nasales, por donde ingresa el aire, pasa por faringe, laringe, tráquea, árbol respiratorio. Árbol respiratorio está compuesto por pulmones, ¿verdad? Dentro de cada pulmón está el árbol bronquial, compuesto por ramitas más chiquititas, que son los bronquiolos, que son como la coliflor. Imagínense que todo esto sería una coliflor, serían los bronquios, ¿cierto? Con sus distintas ramas largas, y las partes de arriba, las más chiquititas, vendrían a ser lo equivalente a los bronquiolos, ¿sí? Y los bronquiolos, estos árboles más chiquititos en su punta, tienen lo que nosotros conocemos como alvéolos. Dentro de los alvéolos está la superficie donde se realiza el intercambio gaseoso. Es decir, cuando nosotros inhalamos, todo este aire que nosotros inhalamos a nuestro cuerpo, ingresamos a nuestro cuerpo, entra por presión hacia nuestro sistema circulatorio a través de estos alvéolos, ¿verdad? Entra el aire y se genera la salida o el paso del CO2 de vuelta que nosotros eliminamos. ¿Se comprende hasta aquí? ¡Capo! Sí, profe. Ya, genial. Sí, profe. Eso era modo de recordatorio, no. Nosotros como seres adultos tenemos distintas características en nuestra anatomía o en la estructura de nuestra anatomía versus los niños, ¿ya? Los niños, como vienen recién saliendo al mundo, son más susceptibles de enfermar, de adquirir microorganismos, el sistema inmunológico de un niño está más inmaduro. Pero además, no solamente es el sistema inmunológico el que está más inmaduro, sino que además el sistema respiratorio no viene compuesto u organizado o finiquitado del todo como en la etapa adulta, ¿ya? Además de eso,
las estructuras, ¿verdad?, corpóreas del niño son distintas a la del adulto. No sé si se han fijado que los niños son como cogotín, tienen como el cogotito pegado al cuello, ¿cierto? Donde se hacen estos pliegues, donde quedan con olor a quesillito de guagua, ya, son más cortitos del cuello. Entonces, tenemos ciertas características anatomofisiológicas que son diferentes entre el adulto y el niño. Principalmente, y primero, los niños son respiradores nasales, inicialmente. Nosotros tendemos, cuando somos adultos, a ser respiradores mixtos. Ya, los niños cuando empiezan con la respiración nasal, a veces comienzan a intercalar cuando están, cuando tienen, por ejemplo, obstruida la nariz, porque son mayor productores de moco, generan mucosidades nasales con mayor cantidad o mayor frecuencia, precisamente por lo que les comentaba, no están acostumbrados al medio ambiente. Por lo tanto, todo elemento estimula la producción de estas secreciones nasales que obstruyen estos pequeños hoyitos chiquititos de nariz que tienen los niñitos, y por lo tanto, al llenarse de moco, tienden a intercalar con la boca, pero principalmente respirador nasal. Hay una inmadurez en la musculatura torácica, por lo tanto necesitan el uso para cuando están muy obstruidos, cuando tienen mucha sensación de dificultad respiratoria, cuando no les llega suficiente aire, tienden a utilizar musculatura abdominal, musculatura intercostal, comienzan a levantar los hombros para facilitar la respiración, precisamente porque la musculatura torácica todavía no es capaz de dar abasto para generar la fuerza necesaria para respirar con más ganas. Hay una actividad ciliar y reflejo toxígeno deficiente, hace referencia a que a nivel bronquial, ¿verdad? A nivel bronquiolar, también la capacidad de eliminar las secreciones bronquiales es más lenta. Los cilios son más cortitos y el movimiento es más lento, ¿sí? Tienen un reflejo toxígeno menos, más lento también ya, porque si más y menos vamos a quedar más confundidas, más lento o más deficiente. Por lo tanto, es más fácil que ellos acumulen secreciones y de repente tengan una tos que no es eficiente para poder eliminar. De ahí la necesidad a que los niños les hagan el KTR o que les hagan, que venga el kinesiólogo y los apriete un poquitito o que los nebulicen para poder facilitar la expulsión de estas flemas. El cuello corto, lo que les comentaba, jugo de almeja. Bien, señorita Francesca. Ok, las infecciones respiratorias agudas. Nosotros acá vamos a tener que hacer dos diferenciaciones que son súper importantes dentro de las patologías en los niños. Existen las patologías de tipo agudas, que son aquellas que van a durar un tiempo. El tiempo es corto o es un tiempo limitado, ¿sí? Vamos a dar el medicamento y se va a pasar, o se va a pasar solito, ¿sí? Y también van a haber patologías crónicas que se van a ir presentando con el tiempo. Ojo ahí, las patologías crónicas en niños no pueden ser determinadas desde edades muy tempranas. La mayoría de ellas requiere una confirmación cuando el sistema respiratorio del niño ya está más maduro. Y eso se adquiere en la etapa escolar en adelante, es decir, desde los 5 años. Principalmente las infecciones respiratorias agudas o IRAS, infecciones respiratorias agudas, son patologías que uno puede ver a toda edad, pero son más frecuentes en los lactantes menores, por las características anatomofisiológicas que tienen, ¿ya? Por el cuello corto, la dificultad para movilizar las secreciones, ¿verdad? Por el reflejo toxígeno, que es más lento, ¿sí? Constituyen un mayor riesgo por la inmunología baja que tiene el niño, no tiene la capacidad de responder de forma tan agresiva o de forma tan temprana como un adulto, y además la capacidad de su organismo de poder eliminar, por ejemplo, las secreciones abundantes que se le pueden generar, también son más limitadas. La incidencia anual de 5 a 8 infecciones, la verdad es que yo ayer, por más que busqué información respecto a qué se refería este punto, no lo comprendí, y de verdad que lo busqué, porque la incidencia anual habla del número de casos que se generan en relación a las infecciones respiratorias agudas en un año. Y en un año está hablando de 5 o 8 infecciones por cada cuántos habitantes, por cada 1, por cada 10, por cada 100, por cada 1000. Esta parte de acá yo no la comprendí, así que yo no se las voy a explicar porque
No, no. No sé si no está bien escrito o a qué se refiere. Es la primera causa de consulta médica y de hospitalización, eso sí o sí. Y ustedes lo han podido ver también. ¿Se han fijado en campaña invierno cuando no era COVID? Que estaban siempre los periodistas fuera de los hospitales, están las postas de urgencias saturadas, porque ha venido un mayor número de gente. Señora, cuénteme, ¿qué le pasa? No puedo respirar, que no puede respirar. A ver, cuéntenos más sobre eso. No puedo respirar, pero cuéntenos, ¿qué le pasa? ¿Usted siente que se está muriendo? Lo mismo pasa aquí con los niños. Hacen el mismo cuento. Los niños caen a hospitalizarse de forma muy rápida por las mismas características que les comenté, y los niños además, por las mismas características que les comenté, tienden a agotar su musculatura respiratoria muy rápidamente. Entonces ellos tratan de respirar, no pueden, comienzan a utilizar músculos accesorios, músculo abdominal, músculo intercostal, comienzan con la cianosis y en cuestión de minutos se nos van, pueden caer en paro, incluso son niños, ya en un paro cardiorrespiratorio. En los países en vías de desarrollo... Vale, gracias. Gracias, don Rodrigo. Atención a la lista, despierten todos. Paola Acevedo. Presente. Muy bien, Javier Andrade. También estaba despierto. Presente. Muy bien, Santiago Arenas. Santiago Arenas. Santiago Arenas queda ausente de la lista. Valentina Besoan. Besoain. Presente, profe. Ok. Perdón. Belén Betancourt. Presente, profe. Muy bien. Felipe Carmona. Uy, que estoy inmensa. Felipe Presente, Carmona. profe. Muy bien. Presente, Ana profe. Carrasco. Presente, profe. Bien. Millaray Carrasco. Millaray Carrasco. Millaray Carrasco queda ausente de la lista. Carolina Carrillo. Carolina Carrillo. ¿Me escuchan, chiquillos, todos o no? Estoy perdiendo la voz. Sí, profe, sí se escucha. Sí se Ay. escucha. Bien. Carolina Carrillo entonces está. No, queda ausente de la lista también Carolina Carrillo. Catherine Castillo. Presente, profe. Muy bien. Denise Catalán. Denise Catalán. Denise Catalán queda ausente de la lista. Paulina Crespo. Presente. Muy bien. Nicolás Díaz. Presente, profe. Muy bien. Emma Escobar. Presente, profe. Excelente. Romina Galás. Presente, profe. Muy bien. Natacha Gallegos. Presente, profe. Bien. Matías González. Presente, profe. Bien. Nicole Guzmán. Nicole Guzmán. Presente, profe. Bien. Pierre Evia. Pierre Evia. Buenos días, profesora, presente. Buenos días. Jennifer Wentuyan. Jennifer Wentuyan. Jennifer Wentuyan queda ausente de la lista. Maylin Wenteleo. Presente. Bien. Rodrigo Jara. Presente, profe. Muy bien. María José Mella. María José Mella. María José Mella queda ausente de la lista. Estaba Jennifer ausente y María José Mella ausente. Jeremías Mora. Jeremías Mora. ¿Me escuchan, chiquillos, todos? ¿O seré yo? Profe, se escucha, Ya. se escucha. Entonces el problema es que no están nomás. Ok. Jeremías Mora queda ausente de la lista. Mario Morales. Mario Morales. Mario Morales queda ausente de la lista. Nicole Navarro. Nicole Navarro. Nicole Navarro queda ausente de la lista. Macarena Neira. Presente, profe. Muy bien. Priscila Obreque. Priscila Obreque. Priscila Obreque queda ausente de la lista. Catherine Ojeda, perdón.
Catherine Ojeda. ¡Wow! Catherine Ojeda queda ausente de la lista. Magdalena Peralta. Ya. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿O quizás estoy yo mal? Sí, profe, se escucha bien. Profe, sí se Guau. escucha. O sea, no están nomás. Catherine Ojeda. Magdalena Peralta tampoco. Magdalena Peralta queda ausente de la lista. ¡Wow! Marcela Ramos. Presente, profe. Bien. Dafne Reyes. Presente. Muy bien. Francesca Rodríguez. Presente. Muy bien. Valentina Samaritani. Valentina Samaritani. Valentina Samaritani queda ausente de la lista. Paula Sánchez. Presente, profe. Ya, genial. Samaritani ausente, Paula presente. Daniela Sepúlveda. Presente, profe. Bien. Marion Toro. Presente. Bien. Carmen Torrejón. Bien. Javiera Valdés. Presente, profe. Muy bien. Rosa Valdés. Presente, profe. Very good. Renata Vallejos. Presente, profe. Bien. Gillian Vigorú. Presente, profe. Muy bien. Y Tabita Villagrán. Presente, profe. Bien. Quedan ausentes de la lista. Ojo, por si acaso aparecen en la lista. Millaray Ay, perdón, Santiago Arenas me faltó el primero. Miren, no lo había anotado acá. Santiago Arenas, Millaray Carrasco, Carolina Carrillo, Denise Catalán, Jennifer Huenchuyán, María José Mella, Jeremías Mora, Mario Morales, Nicole Navarro, Priscila Obreque, Catherine Ojeda, Magdalena Peralta y Valentina Samaritani. ¿Alguno de los que nombré está presente? Ok, la lista se cierra en 3, en 2, en 1. Ok, se cerró la lista. Seguimos entonces, chicos. Lo que les comentaba, en países en vía de desarrollo, las IRAS se les llama las infecciones respiratorias agudas, ya para que no piensen que son las rabias del cuerpo. Las IRA están entre las primeras causas de muerte hasta los 4 años de edad, o sea, a pesar, incluso en países en vía de desarrollo, que tenemos una dificultad importante en el manejo de estas patologías. 60% de las infecciones respiratorias agudas tienen causas infecciosas de tipo identificables. Menores de 3 meses, principalmente de etiología bacteriana, es decir, de origen bacteriano. Etiología, chiquillos, hace referencia al origen o al microorganismo que lo genera, ¿ya? Y en el caso de los mayores de 3 meses, principalmente de tipo viral. Eso es asociado al 60% de las enfermedades, ¿sí? El resto puede ser causado por cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, principalmente está causado por algún tipo de microorganismo. En menores de 3 meses, bacteriano. Mayores de 3 meses, viral. Más frecuentemente, en el caso de los virus, están el virus respiratorio sincicial, que nosotros hemos visto, que en invierno es wow, y genera grandes colapsos. Uy, ahora sí, estaba hablando como robot. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ahora profe, sí, ahora profe. Ya. Les decía que principalmente entonces los orígenes de las patologías respiratorias están causadas por algún microorganismo. En el caso de los menores de 3 meses, son bacterianas. En el caso de los mayores de 3 meses, son principalmente virales, siendo la causa más frecuente o más sonada también el virus respiratorio sincicial, causante de muchas hospitalizaciones durante la temporada de invierno. Como factores de riesgo de las infecciones respiratorias agudas, tenemos los factores que son endógenos, es decir, los propios, los que uno como ser humano no puede cambiar, y los exógenos, que son los externos, ¿vale? Exógenos de afuera, endógenos de adentro. En el caso de los endógenos, prematurez. Un niño no puede cambiar su estado de prematuro. Un niño que es prematuro va a nacer con un sistema respiratorio que va a ser más deficiente y más
inapropiado, más ineficiente, esa era la palabra. Y va a tener también un sistema inmunológico que va a estar menos capacitado para defender al niño. El bajo peso al nacer también es un riesgo para desarrollar patologías respiratorias agudas por la misma razón. Desnutrición asociado a lo mismo. Las características del niño, especialmente en el menor de 1 año, acuérdense. Acuérdense, cogotito corto, vías respiratorias más anchas, tienden a estar más así, igual que los oídos. El canal auditivo tiende a estar más derecho que acostadito, entonces tiene más tendencia a desarrollar algún tipo de enfermedad. En el caso de que hayan hospitalizaciones previas por síndromes bronquiales obstructivos o que haya existido alguna intubación o ventilación mecánica, el niño también va a tener más riesgo posterior de desarrollar patologías respiratorias de tipo aguda, porque va a estar más susceptible ya de haber estado en contacto con otros microorganismos propios del hospital. Si se fijan, estas condiciones que están acá, ustedes busquen el riesgo de morir por neumonía en el score, riesgo de morir por neumonía, en Google, y les van a aparecer condiciones similares a estas. Enfermedades preexistentes, claro, pues un niño nace con algún problema pulmonar o con alguna patología cardíaca, va a tener más susceptibilidad de desarrollar infecciones respiratorias agudas. En el caso de los exógenos, la época invernal, claramente, el frío genera mayor riesgo de desarrollar patología. ¿Pero por qué? No solo porque sea el frío, sino porque el frío en sí produce broncoconstricción, es decir, los bronquios como que se apretan del frío, y el quedar apretados, el movimiento interno para la eliminación de secreciones se ve entorpecido, pues si está apretadito, las flemas no pasan por ahí, ¿cierto? Además, al estar apretadito, el aire que el ser humano inhala no va a pasar tampoco de forma correcta, va a pasar así como a presión, no quiero que esté todo apretado, por el frío, ¿ya? Lo otro es que cuando hay frío, la concentración de aire, ustedes saben que en el aire nosotros tenemos partículas en suspensión, humo, smog, el humo, el pucho, todo está en el aire, ¿cierto? Y que el aire, además de tener oxígeno, tiene agüitas, ¿cierto? Agüitas flotando, que es lo que nos da la humedad del aire, ¿sí? Cuando hace frío, esta agüita se pone más dura, más densa. Por lo tanto, el aire comienza, igual que en la noche, a bajar y a bajar todas las partículas que están en suspensión hasta ponerla más cerca de la altura del hombre, de la persona, ¿sí? Y al haber mayor partículas concentradas en un menor espacio de aire, todas estas partículas ingresan al ser humano. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Es como cuando uno, profe, por decirlo de forma más bruta, sale en la mañana y hay mucha neblina, tanto que uno respira muy helado y siente la cosa en la cara y todo. Claro, podría decirse de esa manera. En el caso de la neblina es acumulación de agua, pero claro, esa neblinita que uno muy amorosamente la ve, está con toda el CO2, el humo de la micro, el humo del pucho que alguien tiró, la chimenea que está prendida, está en adherida a esta neblina. Y usted puede hacer, le pega la jalada, ¿cierto? Y ese aire helado le produce la broncoconstricción, su bronco está apretadito, y más encima todos contaminados. Así es. El hacinamiento, evidentemente, también genera mayor riesgo de enfermedades respiratorias porque hay más seres humanos eliminando su CO2 y sus microorganismos en un espacio más cerrado, ¿cierto? La contaminación ambiental, por lo que les comenté, el tabaquismo pasivo, por lo que les comenté, nivel sociocultural bajo y económico bajo, porque está asociado, por ejemplo, en el caso del sociocultural, hay un menor conocimiento respecto de cómo se generan estas enfermedades, cómo prevenirlas, cómo manejarlas, qué hacer en caso de, ¿ok? Está asociado más que nada al conocimiento. Y también a que culturalmente existen ciertos remedios que le ponen al agua para evitar que se enferme. Entonces comienzan a hervir, no sé, por la olla con el eucalipto, y toda esta humedad ambiental, la verdad es que no favorece, porque es un caldo de cultivo para los microorganismos que ya tiene la guagua, ¿sí? Y en el caso económico bajo también hace referencia, por ejemplo, por las condiciones de la vivienda.
si hay espacio entre tabla y tabla para que pase el aire helado, si de repente no hay suficiente abrigo en la cama, si las condiciones de ventilación de una casa son distintas, o sea, son distintas, son deficientes, ¿se entiende? La alimentación que tengan. Una madre que está dando pecho que no está bien alimentada probablemente tampoco va a tener suficiente leche para alimentar a su guagua. Y por lo tanto la guagua va a recibir menos defensa. Acuérdense el semestre pasado cuando hicieron atención primaria y les hablábamos de la inmunidad pasiva natural, ¿se acuerdan? Que se daba a través de la lactancia materna, la mamá le pasaba la Profe, ¿quién dijo Profe, se queda anteriormente? pegada. Ahí sí. Ahí sí. Profe. ¿Todavía no? Y ya Se dije quedó que pegada. Se queda pegada y no se escuchó nada. ahí. Ahí sí. Chiquillos. Ahí sí. Ya. Entonces les comentaba que claro, como les comentaba respecto de los niños que, de la madre que, por ejemplo, por tema económico se alimenta mal y no puede dar bien pecho a la guagua, no tiene suficiente leche, la guagua recibe poca alimentación, la inmunidad que se pasa a través de la lactancia materna es menor y por lo tanto también tiene más riesgo de enfermarse. Les hacía este recordatorio respecto de la inmunidad pasiva natural que vieron ustedes en atención primaria el semestre pasado. Y la contaminación intradomiciliaria, ya sea por calefacción, o porque fuman, o porque, no sé, están justo, viven al lado de un lugar que tira mucho humo, que tiene contaminación constantemente. ¿Cuáles son las patologías de la vía aérea alta? El resfrío común. El resfrío común asociado principalmente al virus del rinovirus, que es una enfermedad, el resfrío común, normalmente autolimitada, que se maneja principalmente de forma sintomática, es decir, con antipirético, analgésico, abundante líquido, reposo, ¿cierto? Se presenta principalmente en épocas frías, invierno y otoño, en verano y primavera también, pero es menos frecuente. Principalmente en niños que son pequeños, es decir, lactantes y preescolares, porque nosotros sabemos que los niños en el jardín juegan, se pasan los juguetes al chupeteo, o toman con sus manitos babosear los objetos, viene otro niño con sus manitos babosear las toma, y esas manitos babosear se las vuelve a llevar a la boca, y se van pasando microorganismos entre unos y otros. Principalmente son de tipo viral, ¿ya? ¿Cuándo es bacteriano un resfriado? Casi nunca. Y si es que lo es, básicamente va a ser porque hubieron complicaciones, ¿ya? Porque no se manejó bien, porque no fue autolimitado, se contaminó, se sobreinfectó y en ese caso se produjo una infección bacteriana, pero principalmente viral. Incubación de 2 a 5 días. ¿Cómo funciona lo que les decía? Contacto directo con las secreciones nasales o las bucales a través de la tos, estornudo o indirectamente con el chupeteo de las manos, partes del cuerpo u objetos inanimados que se pasan entre niños. Agente más importante, el rinovirus principalmente, y en el caso que dice acá del coronavirus, no es este coronavirus actual que nosotros estamos viendo, y es menos frecuente. Principalmente, chiquillos, rinovirus. ¿Ya? Clínica. Rinorrea, que es esta salida de líquido, ¿verdad? Por la nariz, obstrucción nasal y tos. Todos han estado resfriados en algún momento, ¿no? No es ninguna novedad. ¿Cómo se ha sentido cuando ha estado resfriado? Dolor muscular, dolor del cuello, toso, me salen moquitos, estornudo, siento el cuerpo cansado, ¿cierto? En el caso de los niños, en los lactantes, hay fiebre, pero son fiebres generalmente no muy altas, 38,5 como mucho, irritabilidad, decaimiento, estornudo, ruido nasal, ¿sí? Puede haber un aumento del número de posiciones, pero la verdad es que igual no es muy frecuente que ocurra eso. Hacia el 5.º día los síntomas comienzan a disminuir, a veces a los 7 días ya se acabaron, pero pueden durar incluso hasta 2 semanas. En el caso de los lactantes mayores y los preescolares,
tienen menos fiebre, hay menos compromiso del estado general, uno puede observar sí que están decaídos, que tienen un poco de moco, era. Mientras más edad hay mayor sequedad o sea, mayor sensación de sequedad en la faringe. Ustedes se han dado cuenta que están con la carraspera. ¿Se han fijado? ¿O se acuerdan? Ya. Estornudo, coriza serosa e irritación nasal. La nariz como Rodolfo el Reno. ¿Sí? La fiebre es baja, puede haber dolor de cabeza. Tratamiento, alivio de los síntomas. No hay estos medicamentos que te alivien el resfrío, como antiguamente la gente se sentía resfriada y iba a comprar amoxicilina y tomaba amoxicilina como las locas. Y tanto así que empezaron a generar resistencia a este antibiótico y después para poder encontrar un antibiótico que les hiciera efecto era muy difícil. Entonces, el resfrío común se pasa con antipirético, antitusígeno, ¿ok? Pero no con antibiótico. El antibiótico es para las bacterias. Los resfríos principalmente son virales, de tipo rinovirus. Analgésico antipirético reposo. Aseo nasal para permitir el flujo de aire, aunque nosotros sabemos que cuando la nariz está tapada, a veces no es porque haya moquito, ¿cierto? Sino porque está inflamada por dentro. El mismo analgésico antipirético, el paracetamol o el ibuprofeno que tome, va a ayudar a disminuir un poco la inflamación dentro de la nariz y a permitir también una respiración mejor. Hidratación oral y líquidos, importante. Ay, yo acá quería hacerles un alcance. Acá dentro dice que dentro de la terapia está el aporte de la miel. Ojo, en los niños menores de 1 año jamás es recomendado dar la miel, ¿ya? Y eso está certificado a través del INTA incluso, porque nosotros en la miel tienen el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades los niños, ¿ya? La miel en niños menores de 1 año, no, por ningún motivo. Salvo que vengan, por ejemplo, en algún jarabe que diga que tiene miel, puede tener principios activos de la miel que son favorables. Pero la miel en sí, como saque una cucharadita de la miel natural y dice la guagua, no. No, por ningún motivo, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones del resfrío común? Otitis media aguda, que es una inflamación del oído medio, y la sinusitis, que en este caso hay una inflamación acá como por dentro de la nariz, ¿ya? Prevención, lavado de manos frecuente, evitar tocarse la boca, ojos y nariz. Resfrío, fue súper largo y eso que es algo súper sencillo. Amigdalitis es otra de las patologías que nosotros podemos observar en la vía aérea alta. La amigdalitis es una inflamación que se produce o una infección en la zona de la amígdala y de la orofaringe. Acuérdense acá, momento, vamos a la 14. Ay, qué pesado. Ay, qué pesado, ya, ponme caso. Caramba. Qué pesadito. Ahí. Ya. Profe, consulta, ¿usted sabe por qué descontinuaron la ranitidina? No sé si la habrán descontinuado, lo que hicieron es dejar de venderla libremente porque se utilizaba para 2 efectos malos. El primero, ahí está, pero antes de seguir contestándolo. Orofaringe, boca, faringe, toda esta zona acá que se ve irritadita cuando hablamos de la amigdalitis, ¿ya? En el caso de la ranitidina, sucede que se utilizaba, por ejemplo, las personas que transportaban droga muy libremente, ¿no? Y se tomaban como caramelo, ¿cierto? Para evitar que tuviera la sintomatología irritativa en el estómago y todo. Pero además y principalmente, porque la ranitidina también las tomaban como pastillas, la gente así como que fueran caramelo, y resulta que la ranitidina, si bien te ayuda a disminuir la producción de ácido clorhídrico en la guata, y disminuir de esta forma la sensación de acidez, te genera también una muerte o una disminución de la acidez que produce una muerte en los microorganismos, las bacterias que ayudan a degradar y a mejorar el proceso digestivo a nivel intestinal. Entonces, el tomar estas ranitidinas al final, más que un beneficio, era todo lo contrario al beneficio, es una... Ayúdenme, ayúdenme. ¿Es perjudicial Gracias. para la salud? Muchas gracias.
Era perjudicial para la salud más que un beneficio. Muchas gracias. ¿Ya? Por eso. Ok, Profe, dígame. disculpe que lo que dijo a mi compañera. ¿En serio? ¿Y a mí embarazada me dieron de eso? ¿Y si te Sí, hace es que eso? no es la ranitidina no es un medicamento peligroso en la medida en que se toma con responsabilidad y para determinadas circunstancias. Pero habían personas que tomaban ranitidina porque sí, porque no, porque tal vez y porque la vecina le dijo que le había servido para el dolor de guata. Entonces, esta ingesta indiscriminada lo que generó precisamente es eso. Al final termina con diarreas, con disminución de la absorción de nutrientes, desnutriciones por consecuencia, no te va a servir de nada y vas a ir teniendo más acidez al final, producto del mismo uso, porque el cuerpo ya se acostumbra a no producirla, los alimentos te caen mal, todo te hincha, ¿sí? Entonces, la ranitidina no es un mal medicamento, es un medicamento súper útil, pero el tema es que, igual que todos los medicamentos, tiene que ser utilizado para lo cual fue creado, no de forma indiscriminada, porque sí, como no. ¿Ya? Ok. La amigdalitis o faringoamigdalitis es la infección que se genera en la zona de la orofaringe que les había mostrado. Oro, boca, faringe, detrásito de la boca. ¿Ya? La causa más frecuente en el caso de los niños es el virus, pero también puede ser ocasionado por bacterias. Cuando es ocasionado por bacterias, el microorganismo más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del tipo A. ¿Ya? El más frecuente es el más habitual. Y el problema de este estreptococo beta hemolítico, ahí sí. Profe, quedó en el ¿Ahora sí? organismo más frecuente. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Ya, el organismo más frecuente que se puede visualizar cuando es bacteria es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Acuérdense que cada vez que le digan coco, hablan de bacterias, ¿ya? El estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y el problema es que cuando este estreptococo no se trata, esta bacteria no se trata de la forma adecuada, puede generar complicaciones a futuro. ¿Ya? Estas complicaciones a futuro van desde problemas renales hasta problemas cardíacos causados por este mismo microorganismo que no se mató cuando se tenía que matar. ¿Ya? En menores de 3 años, la etiología principalmente es viral, ¿sí? Mientras uno va creciendo, va a ser bacteriana y en ese caso cuando es bacteriana, principalmente es este estreptococo beta hemolítico del grupo A. Todos en algún momento de la vida hemos sufrido una amigdalitis, por lo tanto no es ninguna novedad pensar o recordar el cómo se sentía uno cuando tenía esta amigdalitis, ¿cierto? Que te da el dolor del cuello, la mialgia, es decir, dolor muscular generalizado, estás con dificultad para tragar, ¿cierto? Y en el caso de los niños, la verdad es que la clínica o la sintomatología no es muy distinta. Voy a mutearlo porque hay un micrófono abierto que está generando murmullo constante. Ya. Si alguien quiere hablar, por favor, activa el micrófono y habla, sin problema. Solo que deje de hablar y después ciérralo para que no tengamos este ruido ambiente. En el caso de la clínica para las infecciones virales, está la tos, rinorrea o salida de moquito, ¿verdad? De agüita por la nariz, que te deja la nariz colorada. Conjuntivitis, porque el niño se refriega la nariz y después va hacia el ojo. Diarrea, puede generarse también cansancio marcado, adenopatías cervicales posteriores, es decir, un aumento del tamaño de los ganglios, usted siente detrás de las orejitas una pelotita que se levanta, ¿ya? Vesículas en paladar o exantema localizado en manos y pies. Vesículas, es decir, estos puntitos como, imagínense las vesículas que son como espinillas, ¿vale? Que pueden estar llenas o no de líquido, pero son levantaditos de piel que se generan en la zona alrededor de las amígdalas, donde está la úvula, donde está la campanita, chiquillo, alrededor de la campanita, por dentro de la boca, ¿sí? Y exantema, es decir, manchitas en manos y pies, en el caso de las que son virales.
En el caso de las estreptocócicas, es decir, de las bacterianas, hay un inicio abrupto de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor en la guatita, náusea, vómito. Examen físico, lo mismo. Adenopatía presentadas en adenopatías cervicales anteriores sensibles y las amígdalas con éxodo. Chiquillos, que este es la principal visualización más la sintomatología clínica para la confirmación diagnóstica de una amigdalitis. Ya el que tenga las amígdalas blancas o la que tenga las amígdalas con manchitas, como debiéramos ver acá. ¿Se fijan? Tenemos la zona de las amígdalas, que están al costado de la úvula o la campanita. A ambos lados está la amígdala, que normalmente no son visibles. Y si hubiera visibilidad, sería apenas un poco de tejido rosadito, así como esto, ¿verdad? Chiquitito al costado. Cuando hay una amigdalitis, inflamación de la amígdala, se ve un aumento de tamaño importante que impide que el niño pueda tragar. Hay una odinofagia, ¿verdad? Una baja tolerancia a los líquidos calientes. ¿Sí? Ya. Sí. Diagnóstico, historia clínica, examen físico. Importante determinar la presencia de estas adenopatías más la sintomatología que presenta el niño. Se puede hacer un test rápido de antígenos de estreptococo beta hemolítico del grupo A y un cultivo faríngeo, porque es importante determinar y descartar la presencia de estos estreptococos. Ahora, en el caso de los adultos, chiquillos, y esto como conocimiento general, no se toman cultivos. Se hace a través de la clínica y se asume porque principalmente en los adultos, como es bacteriano, y principalmente o más frecuentemente existe este estreptococo beta hemolítico del grupo A como etiología principal de la amigdalitis, no se toman estos cultivos, sino que se procede directamente hacia el tratamiento antibiótico. ¿Ya? En el caso de los niños, que puede ser viral también, tiene que hacerse la verificación para descartar la presencia de bacterias y confirmar la presencia viral. Tratamiento, medidas generales. Antipiréticos, analgésicos, abundante líquido, frío, manejo de la fiebre, ¿sí? En el caso que sea por estreptococo, puede resolverse sin tratamiento antibiótico, pero la verdad es que es poco probable que no den el tratamiento antibiótico, porque cuando tenemos una carga bacteriana importante de estos microorganismos en el cuerpo y no se tratan, estos microorganismos pueden pasar piola, uy, se le fueron todos los síntomas, pero este estreptococo viajó a través de la sangre, se alojó a nivel cardíaco y después puede hacer una complicación cuando la persona es mayor. En el caso del estreptococo, el tratamiento está asociado a la penicilina, normalmente es el pinchazo en el popín. Después ya hace como, no sé, 10 años atrás comenzó a darse la alternativa también de tomar jarabe o tomar pastillita para los que tienen miedo a las inyecciones. Faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A se puede dividir en complicaciones supuradas y no supuradas. En el caso de la faringoamigdalitis supurada, vamos a presentar linfoadenitis cervical, es decir, el aumento del tamaño de los ganglios a nivel del cuello. Abscesos periamigdalianos, es decir, alrededor de las amígdalas se generan estas pelotas que están llenas de pus, ¿sí? Otitis media aguda, es decir, inflamación del oído medio. Y sinusitis. En el caso de la faringoamigdalitis no supurada está la enfermedad reumática y la glomerulonefritis. Hasta acá tenemos resfrío común y tenemos también la amigdalitis, o que también se puede llamar faringoamigdalitis. Guardarse la faringoamigdalitis puede ser viral o puede ser bacteriana. A medida que el niño crece, es más probable que sea bacteriano que viral. Ok. Otitis media. Esta es otra patología de la vía aérea alta, ¿sí? La otitis media es una infección aguda en el oído medio que se caracteriza porque hay presencia de líquido asociado a cambios inflamatorios. Es decir, el oído medio se inflama y como se inflama, existe una irritación,
comienza la eliminación de líquidos dentro de este mismo tejido inflamatorio. Este líquido, como no es capaz de ser eliminado o sacado a través del canal auditivo, comienza a acumularse en la zona y comienza a generar presión por dentro. ¿Ya? Es una de las causas más frecuentes de consulta en niños y también de uso de antibióticos. Entre 6 meses y 3 años de vida es la prevalencia más alta, es decir, son los casos más frecuentes. Y esto por las características que les decía del conducto auditivo del niño. Nosotros los adultos tenemos un conducto auditivo curvo, ¿verdad? Que desciende. En el caso del niño, tiene un conducto auditivo más bien recto, ¿sí? Con una comunicación más directa desde la zona de la orofaringe hacia el oído. Hay un pequeño hoyito ahí, ¿sí? Que todos tenemos, ¿vale? En el caso de los niños, cuando están con una amigdalitis o con un resfrío común, hay una inflamación de ese hoyito que evita que exista la salida de esta producción normal de líquido que pueda generarse en el oído medio y se queda acumulado ahí. Produce irritación y comienza posteriormente a inflamarse el oído. A los 3 años de vida, más del 80% de los niños en algún momento de su vida han presentado una otitis media. Cuando somos adultos también podemos presentarla, ¿cierto? Y cerca del 50% 3 o más episodios de otitis media. O sea, imagínense, a los 3 años de vida ya has tenido por lo menos una presencia de otitis media. El factor de riesgo más importante en este caso es la edad. La etiología o el origen de la otitis media puede ser el virus respiratorio sincicial, parainfluenza, influenza, enterovirus y adenovirus. Este virus va a estar mayormente ubicado en la zona orofaringea, ¿sí? En la zona orofaringea, como les contaba, existe, no me acuerdo cómo se llama este hoyito, pero es un hoyito que comunica directamente hacia el oído, que tiene chiquillo, es la, no sé, del porte del diámetro de una aguja o menos, súper chiquitito, ¿sí? Y que por ahí van drenando los restos de líquido que se va produciendo dentro del oído y que es normal que se produzca, se eliminan una gotita al día, producir una cosa muy, muy bajita. Pero cuando existe esta inflamación en la garganta, ¿verdad? O en la zona orofaringea, hay un obstáculo para poder eliminar ese líquido que normalmente se elimina y que es normal que esté, comienza a acumularse, produce irritación dentro del oído medio, esta irritación de los tejidos hace que se aumente la producción de líquido y al no haber posibilidad de drenarlo, comienza a acumularse, mayormente presiona y genera dolor. ¿Vale? Los microorganismos ingresan por ahí, a la zona calentita y húmeda para poder reproducirse. Como patología también, como etiología también de la otitis media aguda, otitis media, si bien digo, aguda, está también el Streptococcus pneumoniae, que no es muy alto, pero para ser bacteria es más alto que todas las demás, el Haemophilus influenza no tipificable, Streptococcus pyogenes y Moraxella cataralis. ¿Ya? O sea, dentro de la otitis media tenemos etiología viral y bacteriana. Principalmente es viral, pero cuando es bacteriana va a ser principalmente por el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. ¿Se acuerdan ustedes que vieron atención primaria, chiquillos? Si existía alguna vacuna contra el Streptococcus pneumoniae. ¿Están durmiendo? ¿No me escuchan? No, profe. ¿No se acuerdan? ¿Todos ustedes hicieron atención primaria? ¿Y ninguno se acuerda? ¿En serio? ¿Serie primaria? ¿No? Profe, si no me equivoco, era la transfírica. No, pero por último dijo una vacuna y le agradezco. ¿Se acuerda de la serie primaria? 2, 4, 6. Neumocócica conjugada. Neumocócica conjugada. Bien, esa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Ok. En la clínica, los síntomas comienzan, en la clínica hablan de la sintomatología, chiquillos, ya no es que lo vayan a atender en una clínica, ¿sí? Cuando hablas de clínica hacen referencia a los síntomas que va a presentar la persona. Estos síntomas comienzan luego de 3 días de evolución de la infección respiratoria.
3 días después de la infección. Vamos a empezar con otalgia, es decir, dolor en el oído. La persona va a llevar la manito hacia la oreja, va a andar con la cabecita para el lado, va a andar con irritabilidad, no va a querer comer, va a andar con dificultad incluso para dormir debido al dolor. No puede tocársele la orejita porque está muy, muy sensible. Hay un llanto Profe, persistente, dígame. ¿qué era clínica? Cuando hablamos de la clínica, hablamos de la sintomatología, de cuál es el cuadro clínico que tiene el niño, cuáles son los síntomas que presenta, signos y síntomas. Bien, gracias, profe. De nada. Otalgia, entonces, fiebre e hipoacusia intermitente, es decir, en este caso, la hipoacusia está asociada a que hay una sensación de oído tapado, ¿ya? Porque hay una disminución de la capacidad auditiva que no está asociado a que haya un cuadro crónico, sino más bien a la inflamación del oído medio que impide que los sonidos ingresen como ondas y generen esta vibración que se transforme posteriormente en la información que nosotros procesamos como el sonido, ¿ya? Entonces, esta hipoacusia está asociado a la inflamación que hay que genera la sensación del oído tapado. Fiebre no muy alta, normalmente 38,5, máximo 39. Es difícil encontrar más fiebre que esa. Irritabilidad, rechazo alimentario, llanto persistente. Alteración del sueño por el dolor que hay. Y puede que haya, como puede que no, pero no es muy frecuente, vómitos. El tratamiento antibiótico vía oral. Para el tratamiento del dolor, se supone que a partir de las 24 horas tendríamos que sí o sí comenzar con algún tipo de antiinflamatorio. Hace aproximadamente 7, 8 años atrás, desde la Sociedad de Otorrinolaringología, sugirieron de frentón el no utilizar gotitas óticas, es decir, no utilizar gotitas analgésicas directamente en los oídos, sino que la terapia que fuera principalmente de tipo oral. Es decir, si va a dar paracetamol, ibuprofeno o el medicamento que se vaya a dar para disminuir el dolor, que sea por vía oral, pero no utilizar las gotitas en los oídos. Eso era como cuadro general, porque aumentaba el riesgo de que existiera o que se produciera una especie de caldo de cultivo cuando se utilizan las gotitas analgésicas. ¿Ya? Ahora, la terapia que se vaya a dar va a ser indicación médica, por lo tanto, uno solamente tiene que saber que se va a dar esa terapia y cómo enseñar a utilizar. ¿Ya? La complicación, perforación timpánica asociada a esta acumulación de líquido que se está produciendo, ¿verdad? Y que no va teniendo la capacidad de ser eliminada, reabsorbida, a producir este aumento de presión, puede ir rompiendo el tímpano. Tenemos entonces resfrío, faringoamigdalitis y otitis. Esas 3 como patologías respiratorias. ¿Ya? Como patologías de la vía aérea baja, tenemos la laringitis. La laringitis es la inflamación de la laringe. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Laringe, acá. ¿Sí? Hay una inflamación de esta zona, que es un tubo, que al tener una inflamación va a presentar un engrosamiento de la pared interna y por lo tanto el aire va a pasar con más dificultad. Cuando existe una laringitis, hay una obstrucción de la vía aérea baja que está impidiendo que el aire pase hacia los pulmones, ¿vale? Es la enfermedad aguda de causa infecciosa, provoca inflamación de laringe y tráquea con obstrucción del flujo de aire. Afecta frecuentemente a niños entre 6 meses y 3 años. Y ojo que también puede ocurrir en la edad escolar y también puede ocurrir en la edad adulta, pero es menos frecuente. Principalmente causada por la parainfluenza, un tipo de influenza distinto. ¿Ya? Y también está el adenovirus y el virus respiratorio sincicial, pero con una menor frecuencia en su aparición. La laringitis tiene síntomas catarrales inespecíficos, es decir, hay coriza, un moquito que sale, una agüita por la nariz, fiebre baja magnitud, 38, 38,5 y no más que eso, congestión nasal. Pero tiene una característica puntual que la distingue de las demás enfermedades respiratorias, que es esta tos de perro.
La tos de perro que usted va a escuchar y va a sonar. Ese sonido agudo al toser se produce precisamente porque la salida del aire está limitado, ¿sí? Ese sonido de tos es característico asociado a la agüita que corre por la nariz, ¿verdad? Y esta fiebre de baja magnitud. Además, se presenta una difonía o un llanto difónico en el que el niño tiene esta característica de llorar. ¿Se entiende? Está un poco exagerado. Pero tiene un llanto difónico que es un llanto como casi sin voz. Y de hecho el sonido es tan crudo que usted lo escucha y lo puede distinguir rápidamente. Es como una silabancia, ¿no? ¿RPT? Es como una silabancia. ¿Silabancia se llama o no? No, la sibilancia es un sonido de silbido. En este caso, el estridor, la difonía, perdón, tiene que ver como con un sonido. ¿Cómo podría explicárselo mejor? Cuando usted está difónica, le falta parcialmente la voz. La gente dice, hoy estoy afónica, como que no hablo muy bien, estoy afónica, ya eso se llama difonía. Tiene la boca atada, se no puede hablar bien. ¿Se han fijado? Ya. Ese sonido que se produce así, es la guagua llorando. Sí, ya entiendo. Ya, fue súper gráfica. Se siente la voz gastada. Esa era la palabra, gastada. Ya. Y el estridor. La mayoría de las laringitis son de curso leve, se recuperan de forma espontánea en 7 días o máximo 10. El problema es que como hay inflamación de la laringe, el aire tiene una dificultad para pasar. Gracias, papi, perdonen. Y esa dificultad para pasar implica que el niño va a tener también esta sensación de que le falte el aire. ¿Sí? Va a haber signos de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento para el manejo de esto? Medida de sostén general. Chiquillo, un niño que llega con una laringitis a un servicio de urgencia va a ser tratado principalmente y primeramente con nebulizaciones. Las nebulizaciones van a ser con epinefrina. La epinefrina es un medicamento que en este caso, va a ayudar a disminuir o producir una dilatación, un aumento del paso de aire, ya, de forma indirecta. ¿Sí? Estas nebulizaciones de las laringitis se realizan con sueros fríos, ¿ya? El suero no se utiliza a temperatura normal, sino que tiene que estar frío. Frío más la epinefrina. Va a permitir la apertura casi inmediata de la vía respiratoria, además del uso de corticoides en los PUF. ¿Sí? Corticoides. Sí, estoy tratando de acordar. Sí. Vamos a requerir oxígeno dependiendo del nivel de saturación que llegue el niño y con cómo reaccione después de la nebulización. Se indican los AINES o corticoides, incluso endovenosos, cuando las obstrucciones son mayores o cuando hay, no sé, pues el niño uno lo ve que está con un comienzo de agotamiento musculatura, que está con saturación de 90, 92, 88, que está comenzando con cianosis, la respiración es muy bajita, se pasa el corticoide endovenoso y luego se pone la nebulización para facilitar también el paso del aire. Complicación, la obstrucción completa de la vía aérea, lo más temido obviamente porque eso implicaría que no llegaría oxígeno posteriormente y el niño requeriría ser intubado. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Ya. Tenemos también dentro de las patologías de vía aérea baja, la patología neumonía o bronconeumonía, que es un proceso inflamatorio de tipo agudo, es decir, va a durar un tiempo y en la medida que este se maneje va a tener una resolución, ¿sí? Que se caracteriza porque hay una inflamación del parénquima pulmonar. Entendiendo el parénquima, chiquillos, como todo el tejido que es el que realiza la función o tejido funcional de un grupo de órganos. Por ejemplo, en este caso el parénquima pulmonar está asociado a los alveolos y los bronquiolos. El tejido que tiene el bronquiolo y el tejido que tiene el alveolo es el que se encarga de realizar el proceso de intercambio gaseoso. Aquí, en estos tejidos son los considerados parénquimas, ¿sí? Cuando se produce una inflamación
de estos tejidos, por reacción al inflamarse, va a ir todo el sistema de defensa a esa zona y van a comenzar a producirse exudaciones o exudados del tejido que van a hacer que haya un aumento de volumen entre el tejido, va a haber una dificultad para el paso de aire a través de este tejido y por lo tanto no se genera un adecuado intercambio gaseoso, o va a estar más limitado el paso de aire, oxígeno por un lado, CO2 por el otro. ¿Se va entendiendo, no? ¿O está complicado? Profe, sí se entiende. Ya, genial. Principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Y no digamos que no estamos preparados para eso, ¿cierto? Porque se vacuna, por ejemplo, contra el neumococo, que tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, se educa a la población en respecto a, pero aún así la mortalidad se produce y en países en desarrollo y países desarrollados. No solamente nosotros, así como que todavía no tenemos mucho desarrollo en la vida. En lactantes predominan los virus, principalmente 50-60% de los casos asociados a virus. El resto puede ser causado por bacteria, principalmente en este caso, neumococo. ¿Ya? 20-30% de las neumonias adquiridas en la comunidad, ese es el NAC, neumonía adquirida en la comunidad, son causadas por virus y por bacterias, es decir, ingresó un virus al cuerpo, el cuerpo reaccionó a la presencia de este virus, se estuvo produciendo la enfermedad, y en la medida que se está produciendo la enfermedad, la bacteria dice, ¡uy!, se mete al lugar afectado y comienza también a sobreinfectar la zona. La clínica, signos y síntomas de tipo inespecíficos van a depender de la edad. Principalmente, o la tríada clásica, lo que uno siempre espera observar en una neumonía o bronconeumonía, va a ser fiebre, tos y dificultad respiratoria. Uno podría pensar, oye, pero la fiebre, ya, la tos podríamos encontrar en un resfrío, con la fiebre baja. La dificultad respiratoria, igual podríamos encontrar en esos mismos cuadros, ya. Pero hay sintomatologías específicas que uno puede observar en un cuadro de neumonía, que son el típico dolor de espalda, y que la tos y al auscultar se sienten las expectoraciones o las flemas dentro del pecho, ya dentro de los pulmones. Se siente una especie de burbujeo al auscultar en las bases pulmonares. Y ojo, aquí como para que ustedes sepan, uno le dice la triada clásica de la neumonía, es fiebre, tos y dificultad respiratoria. Pero ojo que los adultos mayores no necesariamente van a presentar fiebre. A veces presentan desorientación en vez de fiebre. A veces no presentan ni fiebre ni desorientación, solo están con tos, un poco de dificultad respiratoria y con flema, y eso es todo. Entonces hay que tener ojo ahí y diferenciar en las edades chiquitas. ¿Ya? El tratamiento, manejo ambulatorio. En el caso de los preescolares, no necesitan tratamiento antimicrobiano porque principalmente la causa es de virus. ¿Sí? En el caso de que hay una sospecha de que es efectivamente bacteriana, se trata con amoxicilina o amoxiclavulánico, dependiendo de la edad del niño y dependiendo de la tolerancia que tenga. En el caso de los pacientes que están hospitalizados, cualquiera de esos dos antibióticos también se pueden administrar. Es importante destacar que el tratamiento no solamente está asociado al uso de un antibiótico, sino que también, como hay fiebre, van a necesitar antipiréticos, hay un malestar general, hay dolor de espalda, dificultad, cansancio constante, como que uno quiere respirar profundo y tiene tope, no puede respirar profundo, como que hay ahí nomás. Entonces, está en el caso de los niños la terapia kinésica, administrarles antipiréticos, administrarles analgésicos, oxígeno, muchas veces necesitan de soporte oxígeno para poder favorecer la cantidad de oxígeno libre que hay en el organismo, sobre todo considerando que si tenemos un parénquima inflamado, el traspaso de oxígeno desde el exterior, cuando yo inhalo hacia el cuerpo, va a estar disminuido. Necesito aumentar la concentración de oxígeno que ingresa en el cuerpo para que haya un poquito más
al intercambiar a nivel alveolar. ¿Ya? Además, se utilizan los PUF como medida de soporte para favorecer la broncodilatación, es decir, favorecer que los bronquios se abran, pase este oxígeno tan necesario para el organismo. Reposo, abundante líquido. ¿Hasta aquí se entiende? Tenemos otitis, perdón, tenemos laringitis y tenemos la bronquitis, la neumonía. ¿Sí? Laringitis y neumonía hasta acá. Tenemos también el síndrome bronquial obstructivo como otra patología respiratoria baja. En este caso, cuando nosotros hablamos de un síndrome, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que bien pueden ser inespecíficos en su etiología, pero que hacen referencia a que hay una obstrucción por diversas causas a nivel del bronquio, ¿ya? Describir a un lactante o preescolar menor de 3 años con síntomas y signos agudos de obstrucción de la vía aérea baja, ¿ya? Entonces no es solamente una patología la que puede causar, sino que es síndrome, conjunto de signos y síntomas a nivel del bronquio que son de tipo obstructivo. Frecuentemente este síndrome bronquial obstructivo puede ser causado por una bronquiolitis aguda, es decir, los bronquiolos, bronquiolitis, si no sería bronquitis, bronquiolitis, ¿dónde están los bronquiolos? Bronquiolos. Ok, fíjense, bronquio, rama principal, bronquiolo, la ramita cortita de la brócoli que les decía en la mañana, ¿cierto? Estos bronquiolos, que son ramas chiquititas, al inflamarse, tienen menor posibilidad de movilizar las secreciones que se vayan quedando acumuladas. Como además son ramas chiquititas y por ahí debe pasar el aire y están inflamadas, el aire que pasa por ahí también pasa en menor cantidad. Tiene que pasar con más fuerza para poder generar una presión para ingresar directamente hacia el alveolo. Y en el alveolo que finalmente se genera el intercambio gaseoso. Dígame, por favor, ¿en qué puedo ayudarla? Entonces, ¿los bronquiolos se obstruyen? En la bronquiolitis, sí, el bronquiolo tiene una inflamación. Fíjese, este podría ser un bronquiolo normal, ¿cierto? Cuando hay una inflamación, por la razón que sea, hay un engrosamiento de la pared interna del bronquiolo, como hay un estímulo que hace que se inflame o que engorde, toda la producción de moco que normalmente produce también va a aumentar como medida refleja a la presencia de esta inflamación. ¿Sí? Va a haber entonces un mayor grosor, por lo tanto el hoyito de entrada de aire va a ser más chico, y también va a haber mayor producción de secreciones, de modo de defensa, ¿verdad? Por lo tanto ya va a ser más chiquitito todavía el espacio para que entre el aire. Y esta movilización, chiquillos, del aire, de la mucosidad que queda acá, es muy complicada. Por eso requiere también normalmente kinesioterapia respiratoria, aumento de líquido, uso de inhaladores y oxígeno de apoyo para poder hacer que el poco aire que ingrese con altas concentraciones de oxígeno. ¿Ya? Esta bronquiolitis aguda es frecuente mayormente en los niños menores de 1 año porque el diámetro de sus bronquiolos es mucho más chiquitito que el de una persona mayor, ¿cierto? Tiene toda la lógica. Y principalmente está causado por el virus respiratorio sincicial. Sincicial acá es un asesino, chiquillo, porque genera una respuesta súper violenta a nivel bronquiolar que impide que el niño pueda respirar adecuadamente. Y un niño que no es tratado de esta bronquiolitis, que no recibe KTR, u oxígeno y o PUF y o nebulización, es un niño que probablemente se muera. Así de frentón. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Entonces es un niño que tiene que recibir atención de forma pronta. En el caso del asma del lactante y del preescolar, también son patologías que están incluidas dentro de este síndrome bronquial obstructivo. Y en este caso, el asma considerémoslo como
una constricción que se produce dentro de los bronquios y que por consiguiente, el bronquiolo, el bronquio, esa rama más grandecita que viene ante los bronquiolos, se contrae. ¿Sí? Y al contraerse, impide el paso de aire hacia los bronquiolos y hacia los alveolos. Se contrae bronquios, bronquio mayor, bronquios menores, y los bronquiolos, que son los tubitos más chiquitos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Principalmente tos, que puede ir con o sin expectoración, fiebre, y esta fiebre sí puede ser alta, 38,5, 39, 39,5. Coriza puede haber, sí, puede partir con un poco de moquito. Luego se va a presentar taquipnea, es decir, respiraciones sobre la cantidad de que debiera ser según edad, con una superficialidad mayor. Es decir, va a respirar respiraciones superficiales, más cortitas, pero más frecuentes. Tos productiva, es decir, tos con flema. Rechazo alimentario, porque hay que recordar que en el caso de los niños menores de 1 año, no tienen esta capacidad de expectorar, es decir, toser y eliminar, sino que tosen y lo que eliminan se lo tragan. La guatita está con flema. Como está con flema, no siente apetito, rechaza el pecho. ¿Sí? Nada que hacer. Retracción intercostal, es decir, cuando el niño respira, se le hunden los espacios entre medio de las costillitas. Y sibilancias, es decir, lo que decía la compañera delante, este sonido de silbido en la respiración. Sibilancia, silbido. Y se producen estas sibilancias porque, como les comentaba, al haber una obstrucción en el paso de aire, el aire que va entrando va a tener que pasar por un hoyito más chiquitito. El mismo efecto en el silbido. Normalmente el bronquio funciona así. Pasa el aire, sin problema. Cuando está obstruido el bronquio, el bronquiolo, suena así. Está más chiquitito el hoyito y el aire al pasar va a generar este sonido parecido a un silbido. Ese sonido parecido al silbido es lo que nosotros conocemos como sibilancia. Cuando la crisis de obstrucción empeora, es decir, ya el niño va de mal en peor, aparecen además retracción subcostal, ¿sí? Bajo las costillas, acá, en el abdomen. Uso de musculatura abdominal para respirar. Hundimiento acá de tiraje, perdón. El tiraje, el hundimiento de la piel sobre la clavícula. El hoyito que aparece ahí también en el cuello, ¿sí? Las sibilancias son audibles a distancia. Usted escucha que el niño viene sonando. Y cianosis, que originalmente parte en la boca, dedo de las manos fríos y morados, y de los pies también, y luego ya comienza a ser hasta nivel central, es decir, tórax, abdomen. Tratamiento, hospitalización inmediata, sobre todo cuando uno ve que el niño está con rechazo alimentario, porque acuérdense que los niños se deshidratan muy rápidamente porque contienen mucho líquido dentro del cuerpo, cuando hay rechazo alimentario, cuando hay dificultad respiratoria. Principalmente el tratamiento dentro del hospital va a ser oxígeno e hidratación, educación en el manejo ambiental, ver en la casa de la mamá o donde viva, cuáles son las condiciones en las que viva, ayudarla a poder aclarar mejor el cuadro. ¡Ay, se me acabó el tiempo! Y pacientes que tienen pacientes con crisis infrecuentes de 3 o menos por año, vamos a dejarlo, el doctor le va a dejar broncodilatadores más corticoides. Ojo que no se puede diagnosticar un asma como patología crónica a esta edad, sino que tenemos que esperar hasta los 5 años o más para generar exámenes concretos, ¿verdad? Espirometrías, qué sé yo, donde se verifique que efectivamente hay un tipo obstructivo en la respiración que es constante y que va a ser crónico. Aquí estamos hablando de cuadros de asma que son transitorios y que duran un tiempo, ¿ya?
En pacientes que tienen más de 3 años, inician tratamiento preventivo con corticoides inhalados. Chiquillos, vamos a dejarlo hasta acá. Yo les dije que era una diapositiva larga. Les voy a pedir, por favor, que ustedes terminen de ver desde la 28 en adelante. Mañana nos toca, no, el jueves cuando nos toque, igual vamos a repasarlas y vamos a verlas de nuevo, ya en conjunto. Pero necesito que ustedes las vean porque como es mucha información y vamos a tener que hacer otra tarea más, otro PPT la próxima clase, la idea es que no nos quedemos parados ni con dudas. ¿Vale? Profe, consulta, ¿lo podemos hacer en grupo o no? Ni un problema. Si usted quiere control, hágale. Pero igual cada uno entregue lo que haga. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Me parece súper buena idea que lo puedan hacer en grupo, porque si lo hacen en grupo van cada uno aportando información y eso favorece que lo entiendan mejor. ¿Ya? Ya, chiquillos. ¿Estamos? Sí, Ok. profe. Estudien desde la 28 en adelante. Cuando tengamos clase el jueves, seguimos viendo desde la 28 en adelante igual, pero tráiganlo estudiado, porque además vamos a tener que ver otro PPT. Entonces, no vamos a alcanzar a ver todo si tenemos que ir pasando uno por uno, igual que hoy día lento. Profe, quedó en síndrome bronquial obstructivo. Coqueluche en adelante. Del 28. coqueluche en adelante. Ah, Sí. ya es que lo tengo como en power chiquitito entonces. Coqueluche en adelante, sí. ¿Ya? Les deseo un bonito lunes. Partan con toda la energía nomás y nos vemos el jueves si Dios quiere. ¿Vale? Chao, profe. Que estén Profe, muy gracias. bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Bye, bye.